Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Bienvenidos a otro de estos videos donde hablamos de diferentes temas de finanzas, de financiamientos y demás. Simplemente los hago porque sé que el canal no es referente a esto, pero hemos tocado lo que son la parte de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las fintech y demás, y son temas que deben de conocer si van a pedir su tarjeta de crédito o van a pedir su tarjeta de débito. Entonces, en este video voy a tratar de serlo muy breve, sé que siempre lo digo y a veces me paso, pero el chiste es que entiendan estos conceptos para que lo puedan aplicar a sus tarjetas, tanto fintech como tarjetas bancarias. Entonces, en este video vamos a hablar simplemente de la diferencia de la fecha de pago y la diferencia de corte de tus tarjetas de crédito. Disculpen si luego rayo mucho y no entienden lo que estoy escribiendo, pero es más para que me escuchen. El pizarrón es más o menos para mí, para colocar algunos conceptos, algunos ejemplos si lo necesitan, pero no es tanto para que la entiendan, ya que mi letra digamos que no es la más bonita. Entonces, vamos a entender lo que son estos diferentes términos o rubros. Primero, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos aspiran tarjetas de crédito, otros aspiran a solo tener su débito? ¿Por qué no puedo pagar a meses si tengo una tarjeta de débito y tengo suficiente dinero para pagar y mi nómina es la suficiente para liquidar esas deudas? Muy sencillo. La tarjeta de débito, como siempre te lo han dicho, es tu dinero. Es dinero que tú abonas y a veces para aperturar esas cuentas te piden un pago de 100 pesos y más. Como tal no es un pago, es un abono a tu cuenta para saber que tienes el dinero y que lo vas a estar guardando ahí. Algunas tarjetas de débito está bajando mucho con lo del ingreso de las fintech. Te cobraban comisiones por manejo de cuenta, por saldo mínimo, por saldo promedio y demás. Entonces eran muy caras. Actualmente las tarjetas de débito, en especial con las fintech, las comisiones han ido muy a la baja, ya que es tu dinero y lo que promocionan es que tú debes de manejar tu dinero. Tú le abonas, tú lo gastas, tú haces los pagos y demás. Los beneficios de las tarjetas de débito son que algunas se vuelven tarjetas de ahorro, por así decirlo, que te generan ciertos intereses por tener tu dinero ahí. Algunas, por ejemplo, como Clar, en su momento tuvo lo que eran promociones de cashback. Algunas tarjetas de débito, su función principal por lo que muchas personas las buscan, es porque te permiten hacer transferencias SPAY en su mayoría de ellas. Te permiten hacer pagos en establecimientos sin tener que cargar efectivo en terminales punto de venta. Y lo más importante, te dejan hacer pagos en línea o pagos en internet. Por eso es que las tarjetas de débito sí se necesitan, pero normalmente no nos dan beneficios. Su beneficio es no cobrarnos estas comisiones. ¿Cómo ganan los bancos entonces? ¿Para qué promocionan tarjetas de débito o tarjetas de nómina? Porque los bancos van a ganar cuando tú uses sus tarjetas en las diferentes terminales punto de venta. Les van a cobrar esa comisión al establecimiento por estar usando ese servicio. Entonces ahí es donde van a estar generando ingresos. Antes era de esas comisiones que te cobraba comisiones que le cobraba el establecimiento y de estas comisiones de uso que te cobraban a ti. Actualmente ya nada más están yendo por las terminales punto de venta. Debido a esto, los bancos han estado empujándote a pedir tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque a los bancos les conviene, las comisiones son más altas, hay promociones de diferentes maneras, como son los meses sin intereses, que los tocamos más a fondo en otro video, que no sé si los subí antes o después, y se los voy a dejar quizá en este canal. Incluso hay tarjetas de crédito que te dan beneficios porque te dan puntos por gastar en gasolina, te dan puntos por gastar X monto y demás, pero las tarjetas de crédito, a pesar también les cobran a veces una comisión más alta a los establecimientos, les cobran una comisión más alta si lo difieren, por ejemplo, a meses. Si yo te doy un pago a 12 meses sin intereses, por ejemplo con la Point Blue, normalmente la comisión es alta, te cobran más. Incluso cuando tú pagas en Mercado Pago a crédito a diferentes meses, si tú pagas a meses con intereses y lo pagas a un plazo más largo, que son 12 meses, el banco te cobra más comisión. ¿Por qué? Porque entre comillas hay más riesgo, te tienen que financiar a ti ese dinero, porque la tarjeta de crédito, como lo mencioné, es dinero de bancos, es su dinero y ellos te están financiando con ese dinero. Te dan una línea de crédito, esa línea de crédito la llaman línea de crédito o crédito revolvente, porque cada mes se va renovando dependiendo de los pagos que hagas. ¿Por qué? Porque cada mes te exigen un pago y esa es la parte importante de lo de la fecha de pago y lo de la fecha de corte. ¿Qué es una fecha de corte y qué es una fecha de pago? Todos los que tienen una tarjeta de crédito tienen estos términos o esto viene en sus estados de cuenta o en su aplicación de banca móvil o banca en internet.
por lo mismo de que la tarjeta de crédito es un crédito revolvente o un crédito que tienes que estar pagando, como tal no es tu dinero, es dinero del banco. El banco te presta para que liquides tus deudas, por así decirlo, para que pagues y hagas algunos gastos. Y posteriormente lo que tú haces es pagarle al banco esa deuda. A veces te cobra intereses, a veces no. Es dependiendo de los beneficios que hagas. Las tarjetas de crédito, como les comentaba, los bancos ganan de estas comisiones punto de venta y ganan ahorita de ciertas anualidades dependiendo de cada tarjeta. Story, por ejemplo, no te cobra anualidad. Entonces solamente si tú no pagas en tiempo te hace cobros por intereses moratorios. Es muy importante. Por eso yo siempre recomiendo que sean totaleros y paguen toda la deuda, porque sí es cierto que los bancos van a ganar de esos intereses y por eso es que existe ese pago mínimo, pero al igual que a ellos no les conviene absorber tu deuda, es por ello que nace el término de historial o score crediticio. El historial o score crediticio simplemente lo que hace es medir tu comportamiento con tus créditos, tus tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos de automóvil y demás. Eso no lo hace la tarjeta de débito. Con la tarjeta de débito no hay manera de que vean tu actividad más que el banco en el que estás. El buró de crédito y demás es un lugar público, por así decirlo, donde pagas por la consulta y donde los bancos dan los comentarios con respecto a ti. Entonces dicen, no, esta persona no paga, esta persona sí paga, y con base en todos esos comentarios que hacen los bancos te dan una reputación o un score. Actualmente ese score creo que el máximo es de 850 y demás. Si quieren que haga un video más sobre el score, más a detalle, cómo es que lo puedes consultar, cuánto te cobran por consultarlo y demás, claro que lo podemos hacer en otro video. Entonces, para que a ti te ofrezcan una tarjeta de crédito actualmente es complicado, dependiendo de tu perfil es que te las otorgan. Actualmente únicamente el 12% de la población mexicana tiene acceso a estos créditos. Entonces, para que un banco te ofrezca prestarte dinero, pues no es como, es un señor y le voy a prestar dinero porque yo sé que me va a pagar. No, el banco tiene que ver tu comportamiento para saber si a ti Pepito Pérez te va a prestar dinero porque sabe que vas a pagar. El banco puede ver si tú, por ejemplo, estás tu nómina en Citibanamex. Por eso algunos bancos quieren que migres tu nómina por ciertas cosas y por el dinero que representan las empresas al meter el dinero ahí. Entonces te va a decir, veo que ganas tanto, veo que liquidas tus deudas, no veo que tengas temas y demás. Entonces, con este comportamiento en tu tarjeta de débito o de nómina, el banco titular te va a ofrecer una tarjeta de crédito que es un préstamo, entonces te va a prestar a ti dinero. Es muy importante saber que el monto del crédito no es una extensión de tu nómina o una extensión de tu salario, sino es un préstamo que te hace y con tu salario o tu deuda tú vas a pagar. Por ejemplo, tú necesitas pagar algo en este momento, no sé, comida y demás, pero a ti te pagan hasta el 15, pero tu fecha de pago, que es lo vamos a tocar ahorita, es hasta el 25, por ejemplo. Entonces, además de que está involucrada la fecha de corte en ese ejemplo, que entonces no tiene ni el caso, tú, por ejemplo, no tienes dinero ahorita, no tienes cómo pagar. Entonces el banco te hace un préstamo, te ofrece liquidez para que tú pagues ahorita y cuando a ti te den tu nómina, te den tu pago mensual, tú liquides esa deuda. Por eso hacen las tarjetas de crédito. Entonces, al banco, al ganar de las anualidades y demás, ellos quieren involucrarte, pero quieren saber que eres un cliente pagador. Entonces, por eso te dan beneficios por puntos, por meses sin interés y demás, para que te unas a sus créditos y te cobren a ti. Entonces, para que tú pagues vienen dos términos. Después de toda esta explicación vienen dos términos, que es la fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de corte se refiere a un corte de periodo para que tú pagues. Y la fecha de pago es tu fecha límite para pagar lo que juntaste en este corte de periodo. Teniendo estos conceptos, vamos a verlo en un ejemplo práctico. Por ejemplo, tu fecha de corte es el 5 de cada mes. Normalmente tu fecha de pago es 20 días después, sería el 25 de cada mes. Esta fecha de corte y fecha de pago, hay bancos que sí te permiten a ti establecer qué fechas se te hacen cómodas, pero normalmente hay otros que lo hacen de manera automática. Cuando tú abres tu línea de crédito, en ese momento, dependiendo de qué día fue el que la abriste, establecen una fecha de corte y una fecha de pago de manera arbitraria. Hay otros bancos que sí te lo permiten y con eso tú te puedes financiar hasta 50 días. Por ejemplo, tú haces un pago hoy y hasta dentro de 50 días pagas eso. Entonces, ¿cómo pueden lograr eso? Esa magia la hacen la fecha de corte y la fecha de pago. ¿Por qué hay estos 20 días de diferencia de manera estándar? Porque antes de que estuviéramos banca en línea, banca
en internet, en las aplicaciones y demás, pues todo lo que juntabas en este mes tenías que pagarlo, pero la única manera de que el banco notificarte cuál era tu deuda era mediante correo. Entonces daban 20 días para que el correo de aquí llegara a tu casa en este periodo, pagaras antes de esta fecha. Entonces, por eso es que tú tienes una diferencia de 20 días entre la fecha de corte y la fecha de pago. Actualmente, si tú ves, no tiene sentido que haya una diferencia. Más bien, cuando sea tu corte, deberías de liquidar esa deuda, pero no le digan a los bancos, sigamos aprovechando esta deuda para poder financiarnos hasta 50 días en lugar de 30. ¿Cómo funciona esto? Simplemente porque aquí tienes tu fecha de corte, normalmente es un corte mensual, como les comento, es cada mes. Entonces, esto es un periodo de 28 si es febrero, 29 si es año bisiesto, 30 días, 31 días dependiendo del mes, pero el estándar es 30 días, vamos a tomarlo como 30 días. Y tu fecha de pago sucede 20 días después de tu fecha de corte. ¿Cuánto nos da aquí? Nos da 50 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fecha de corte y fecha de pago? Vamos a verlo. Tu fecha de corte es el 5 de marzo. Luego tu fecha de pago, bueno, la fecha de corte de este periodo que inició el 5 de marzo terminará el 5 de abril. Este periodo es tu periodo de gastos, por así decirlo. Entonces, tienes otra que es 20 días después de este, por ejemplo el 25, aquí tendrías la fecha de pago de lo que se te acumuló en el mes anterior, pero no vamos a involucrar esta fecha de pago. Directamente nos vamos a ir a esta, que es lo que sucede cuando adquieres tu tarjeta en el primer mes, por ejemplo. Esto es lo que va a suceder. Inicias tu crédito el 5 de marzo, pasan 30 días y llega tu fecha de corte, el 5 de abril, que son 30 días o un mes después de que inicias tu crédito. Posterior a ello, sucede 20 días después, el 25 de abril, lo que es la fecha de pago. Entonces, todo lo que tú gastes aquí, durante estos 30 días, toda esta deuda, aquí pagaste 1000, aquí pagaste 2000, aquí pagaste 5000, entonces ya van 8000 de deuda. Toda esta deuda que se te acumuló en este periodo de 30 días, lo vas a pagar máximo hasta el 25 de abril. Entonces, si tú haces un pago el 5 de marzo, no sé, de 1000 pesos, que fue tu fecha de corte, no vas a hacer este pago hasta hasta el 25 de abril. Entonces son 50 días de financiamiento lo que te está dando el banco. Esa es la magia de la fecha de corte y la fecha de pago. Este periodo, como les comenté, antes era para que te llegara tu estado de cuenta a tu domicilio y pudieras hacer los pagos. Entonces, ¿vieron la magia de la fecha de corte y fecha de pago? Claro que sí. Entonces, la fecha de corte establece cuándo termina tu periodo de crédito. Y tu fecha de pago establece cuándo debes liquidar lo que juntaste en este periodo. Si hay meses sin intereses, en cada fecha de corte te van a hacer el cobro del interés de la mensualidad de ese mes. Por ejemplo, tú pagaste algo a 12 meses sin intereses que te costó 12,000 pesos. Entonces son parcialidades de 1000 pesos. Cuando llegue tu fecha de corte del primer mes, se te van a sumar 1000 pesos. Bueno, en el primer mes no sucede así porque tú pagas tus 12,000 pesos. Bueno, tú pasas tu tarjeta por 12,000 pesos e inmediatamente te va a caer la deuda de 1000 pesos. ¿Qué vas a pagar en el periodo de aquí, después de la fecha de corte a la fecha de pago? Cuando llegue la próxima, y esta deuda la liquidas y vas a estar en ceros. ¿Cuándo te van a caer los siguientes 1000 pesos? Cuando llegue la fecha de corte del próximo periodo. Te van a caer esos 1000 pesos para que hagas el pago en estos 20 días, hasta la fecha de pago. Entonces, algunos mencionan que tú no generas historial crediticio si haces tus pagos inmediatos. ¿Por qué? Porque durante tu periodo de crédito, que son las fechas de corte, tú haces el pago, por ejemplo, aquí de algo del supermercado de 1000 pesos. Vas a ver que tu deuda inmediatamente es de 1000 pesos. Tu línea de crédito es de 12, igual lo de la línea de crédito lo explicamos en otro video, pero pagaste 1000, entonces tu línea de crédito va a caer a 11,000 pesos. Estos 1000 pesos tú los puedes pagar cuando quieras. Algunos mencionan que si lo haces durante el periodo de crédito no abonas a tu historial de crédito, pero yo he visto que sí. Entonces muchos lo que hacen es esperarte a la fecha de corte y creo que es lo ideal, para eso es la tarjeta de crédito. Te esperas a la fecha de corte y haces el pago durante el periodo de pago, que es la diferencia de la fecha de corte y la fecha de pago.
Entonces muchos dicen que para generar historial crediticio tienes que pagar en este periodo. Según lo que he visto no es cierto, pero si no quieres correr el riesgo, pues hazlo. De todas formas, el crédito es así. Lo que hacen es prestarte el dinero para que tú hagas el pago en este periodo. No hay tema. Entonces, mucha atención en esa parte. Cuando tú no haces tu pago de tu deuda y pasa la fecha de pago, es cuando generas intereses por mora, porque no pagaste o no pagaste el total de tu deuda, pagaste solo el mínimo, empiezas a generar intereses por mora, intereses moratorios, que se te pueden ir acumulando y se van volviendo una bolita de nieve. Entonces ten mucho cuidado. Espero que hayan aprendido mucho en este video sobre lo que son las fechas importantes en un crédito: fecha de corte y fecha de pago. Déjenme recordar si hay algo más que debamos tocar. Un último punto que también quisiera tocar es, tú me dirás, oye Archislas, oye Mainstream, entonces mi banco me está dejando elegir mis fechas de corte y mis fechas de pago. ¿Qué fecha me recomendarías tú? Pues analicemos los ejemplos anteriores. Si tú tienes una fecha de corte del 5 de cada mes y tu fecha de pago va a ser 20 días después, así vas a viajar entre tus diferentes fechas. 5, 20, 5, 20. Disculpen aquí. No, 25, disculpen. ¿Por qué no me corrigen? 20 días de cada mes. 5, 25, 5, 25. ¿Cuándo es que tú pagas? Pues tú pagas aquí. Entonces, ¿cuál sería la fecha ideal? Me preguntarías tú. Pues la fecha ideal es que tu fecha de corte sea 1-2 días después de la quincena. Entonces, si a ti te pagan el 30, a lo mejor tu fecha de corte te conviene más que sea quizá el 1 del siguiente mes, o te conviene que sea el 16 del siguiente mes, 17, 2, que sea muy cercana a la fecha de pago. ¿Por qué? Digo, sí, la fecha de pago tiene que caer después de tu quincena, disculpen, ya me estaba regresando. Y ya tu fecha de corte, que es normalmente la que eliges, pues simplemente réstale 20. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú tienes que pagar, no sé, el 28, tu deuda es tu fecha de pago, y tu quincena cae el 30, a lo mejor ya no tienes liquidez aquí y no puedes alcanzar a pagar aquí porque a ti te pagan 2 días después. Entonces, sería mejor que si a ti te pagan el 30, pues mejor fuera el 1, tu fecha de pago, de tal manera que aquí te cae tu sueldo y tú ya liquidas el siguiente día o ese mismo día. Por lo tanto, tu fecha de corte, pues por ejemplo aquí, en el ejemplo de que es un día después, por ejemplo el primero y el segundo, o fuera un año bisiesto y demás, que no me voy a meter en esos puntos, sería por ejemplo 20 días antes. Entonces por ejemplo sería el 11 de cada mes, no sé. Tu fecha de corte y tu fecha de pago pues sería el 1, ¿no? Entonces ahí tú puedes jugar con estas fechas si es que te lo permite tu banco y puedes obtener diferentes beneficios. Y pues bueno, espero les haya quedado claro. Cualquier cosa me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y pues bueno, yo soy Archislas, esto es Mainstream al cuadrado.